Retornamos con ustedes, gracias por seguir con nosotros. Ahí nos ha movido del dial, de la sintonía de Polar Comunicaciones. Son las 16:38. Una excelente hora para contarles que está la posibilidad de pedir un cafecito a Patagonia Blend. Ya les he contado que este Patagonia Blend está acá en Magallanes, café tostado, molido, aquí mismo en Punta Arenas. Hacen entrega a domicilio, accesorios tan lindos como este jarrito, y entrega del café o té más los accesorios a la puerta de su casa. ¿Dónde los ubica? www.tiendapatagoniablend.cl. Así es que no se lo pierda porque es exquisito. Usted ya lo probó, ¿no? Yo sí, me convidaron afuera y no sería malo que nos trajeran otro, ¿eh? Ah, ya ahí está el pedido. Marcelo Torche nos acompaña, candidato constituyente. ¿Cómo está? Muy bien, ¿cómo estás tú? Muy bien, está pidiendo cafecito. Sí, sería bueno. Rico bueno. Patagonia Blend. Además hace frío hoy día, así que... Sí. Hoy, ¿cómo bajó la temperatura? Ayer por lo menos se sintió muchísimo más frío. Está apareciendo Punta Arenas. Así es. Está apareciendo Magallanes. Y Magallanes, que a partir del jueves vuelve a la cuarentena. Lamentablemente, yo creo que en este caso, esta vez creo que injustamente, creo que de verdad no está justificado que nos vayamos a cuarentena. Los contagios, si bien es cierto la semana pasada y la semana antepasada subieron, no es menos cierto que es una alza más o menos mentirosa. No estoy diciendo que estén mintiendo en los números, no me malinterpreten, pero es una alza más o menos mentirosa porque todo el mundo sabe dónde están los contagios. La gran mayoría de los contagios se ha dado en las labores de las faenas masivas, en las pesqueras, en las salmoneras. Entonces es ahí donde hay que colocar el acento y la fiscalización mayor, por una parte. Por otra parte, y así lo vimos también en la prensa hace unos días atrás, con mucho orgullo se publicaba que se están haciendo más testeos, se están haciendo más exámenes de PCR, donde la gente concurre voluntariamente a hacerse su PCR a esta toma de muestra móvil que se hace con un carrito, y se decía que se estaban testeando más o menos 1.640 y algo personas al día. Por lo tanto, si testeamos mucho más, es indudable que también vamos a descubrir mucho más. Pero cualquiera de nosotros, cuando camina por la calle, cuando sale a cualquier lado, cuando mira por la ventana o por cualquier parte, uno se da cuenta que en Magallanes, en Punta Arenas, en Puerto Natales, en Porvenir, la vida no ha cambiado. O sea, uno no nota que haya un cambio en la gente, como sí sucedió el año pasado, en que efectivamente un alza importante de contagios que motivó una cuarentena, pero que esta vez eso no es así. Y la verdad de las cosas, que para los que conocen Magallanes, se pueden dar cuenta en forma inmediata que el contagio no está en la calle. ¿Dónde cree usted que está el principal problema respecto de justamente de los contagios que se dan en nuestra región? Los trabajos de faena masiva. Los trabajos de faena masiva, más algunos irresponsables que efectivamente realizan fiestas clandestinas, que los han descubierto y que también los han pasado a tribunales. Pero fundamentalmente los trabajos de faena masiva, fundamentalmente las pesqueras, las salmoneras, y que por lo demás viene mucha gente de fuera. Ahora bien, bueno, esto indudablemente también va de la mano, por una parte, con las decisiones, ¿cierto?, que se toman a nivel regional, a nivel nacional, y por otra parte, en cuanto a que de pronto no toda la gente, ¿cierto?, tiene la posibilidad de guardarse o de cuidarse como se debiera en términos de no salir, por la necesidad, ¿cierto?, de tener que llevar el sustento a su hogar. Claramente hay gente irresponsable, ¿cierto?, como la que usted decía, que hace estos encuentros, estas fiestas clandestinas, pero deben ser los menos. Son los menos, y lo fundamental son las labores masivas. Sí. Y entonces a lo que iba respecto de lo que se está justamente discutiendo en este minuto en nuestro país en relación a cómo hacer para que efectivamente se pueda aportar económicamente desde el Estado a los chilenos y chilenas, de modo que se pueda, por una parte, cierto, salvar la situación económica y la crisis social que se vive económica, pero también que permita
¿cierto?, a las personas poder cuidarse en el caso de las comunas que están en cuarentena. El problema es que cuando hablamos de los bonos, cuando hablamos de ingreso familiar, cuando hablamos de renta única universal, cuando hablamos de una serie de cosas que están dentro de distintos conceptos y que en definitiva a lo que llevan es a un aporte estatal, ¿con qué nos topamos? ¿Qué pasó con el bono clase media? Nos topamos con que tenemos una cantidad infinita de requisitos y que en definitiva la mayoría de la gente no puede acceder a ellos. Entonces, ¿quién va a acceder a estos beneficios? No van a llegar a todos los que lo necesitan. Yo me pregunto qué es lo que va a pasar después de esta cuarentena con la gente que da trabajo, porque estoy pensando en las pymes, estoy mirando Magallanes, estoy mirando en el efecto que tuvo la cuarentena anterior, estoy pensando en toda la gente que tuvo que cerrar sus comercios, restaurantes, distintos locales comerciales que dan trabajo no solo al dueño, sino que dan trabajo también a sus colaboradores. Cada vez que se cierra un local estamos perdiendo puestos de trabajo. Magallanes ya resultó golpeado con el cierre de una gran empresa, de una empresa grande, y si además se van a cerrar pymes, porque la única forma que tienen de sustentar sus labores es precisamente funcionando. Si los negocios tienen que abrir, nadie se va a contagiar en Altamiro, nadie se va a contagiar en la Casa Cueva, nadie se va a contagiar en el Dólar. No, aquí en Boris no se va a contagiar nadie. Si los contagios no están ahí. Los contagios están donde hay contacto masivo de personas. Y no es así. Uno entra a cualquiera de los negocios, a cualquiera de los comercios, a cualquiera de los restaurantes, de los cafés del centro de Punta Arenas o del centro de Puerto Natales, y uno se da cuenta que las medidas se adoptan. Hay distanciamiento social, la gente llega con sus mascarillas, utiliza el alcohol gel. Entonces no es ahí donde hay que poner el acento. El acento se tiene que poner, uno, donde están los contagios, como conversábamos hace un rato, y dos, no sacamos absolutamente nada con cerrar la ciudad, porque eso ya se demostró con la cuarentena anterior que no disminuye el número de contagios, porque las labores donde los contagios están se siguen realizando exactamente de la misma manera que antes de la cuarentena. Entonces cerramos la ciudad, arruinamos a un montón de gente, terminamos con más comercios cerrados, se terminan perdiendo puestos de trabajo y el efecto sanitario es cero. Ya lo vimos con la cuarentena anterior. Si los contagios no bajaron con esa cuarentena, los contagios bajaron después de la cuarentena. Entonces, yo en ese sentido estoy bastante de acuerdo con lo que señalaba hace pocos días atrás el alcalde, bueno, ahora candidato a alcalde Radonich, que decía que Magallanes tiene que tener un tratamiento diferenciado del resto del país. Magallanes no es igual al resto del país y el comportamiento de esta región es absolutamente diferente, y es diferente por varias cosas, por su aislamiento, por su clima, por un montón de cosas que hace necesario que las decisiones, sobre todo en este tipo de materias, sean decisiones regionales, sean decisiones que se adopten acá, porque lamentablemente se adoptan las decisiones con un criterio de Santiago, se adoptan las decisiones con un criterio centralista, que en nada aportan y que en nada ayudan a combatir los contagios en la zona de Magallanes. La zona de Magallanes ya hemos visto 2 días seguidos, por lo demás, en que los contagios ya bajaron y la cuarentena no ha empezado. Entonces no es una cuarentena lo que va a bajar los contagios. Acá no. Las labores masivas se van a seguir haciendo. Si no se controla ahí, no vamos a tener mayores bajas de contagio. Los contagios bajan por otras cosas, pero no bajan por eso. Si la gente acá, la mayoría de la gente es responsable. Los vemos con mascarilla, los vemos con alcohol gel, los vemos guardando la distancia. Si es bajar, darse una vuelta por el centro. En la mañana me tocó ir a dar una vuelta al Banco del Estado, la gente respeta las distancias, la gente se cuida.
Entonces, creo que de verdad habría que hacer un estudio bastante mayor y adoptar las decisiones con un criterio regional, a lo menos que las autoridades centrales lo vean derechamente con las autoridades de acá de la zona. Y en eso creo que las autoridades, y no quiero ser pesado, ni crítico, ni mucho menos, pero creo sí que las autoridades están al debe. Todas, tanto las autoridades político-administrativas como nuestros parlamentarios, porque alguien tiene que sacar la voz por Magallanes en este minuto y decirle, oiga, perdón, somos diferentes. No somos república independiente, como a veces decimos, pero somos diferentes y requerimos un tratamiento diferente. Requerimos que se sepa, antes de adoptar una medida, cuál es la fuente del contagio. Todos sabemos dónde está. Pongamos el acento ahí, pero no perjudiquemos a la ciudad completa y no sigamos perjudicando a las pymes, por favor. De verdad, no perjudiquemos más a las pymes. Magallanes necesita de sus pymes, la gente necesita trabajar, la gente está hasta el cuello, porque esa es una realidad, la gente está hasta el cuello. Yo que ando haciendo puerta a puerta, ando haciendo campaña, a uno la gente le dice, ya no doy más, me mató la cuarentena anterior y ahora me van a mandar a cerrar de nuevo, y yo no sé si puedo resistir, la gente me lo dice. Y si la gente no puede resistir, ¿qué vamos a hacer esto? ¿Un pueblo fantasma? De verdad, ¿qué es lo que va a hacer Magallanes? Magallanes necesita trabajar, la gente necesita sus labores, y no lo digo priorizando la actividad económica por sobre la labor, o por sobre la actividad, o por sobre la salud de las personas. Es porque los contagios no están por el funcionamiento de la ciudad. Lo dije antes, no quiero parecer majadero, pero pongan el acento donde están los contagios. Todo el mundo lo comenta. Entrevistan a alguien en el diario y le dicen, no, si el problema son los trabajos de faena masiva, no, si el problema fue tal pesquera, no, si el problema fue tal salmonera. Claro, y uno revisa y resulta que uno dice 105 contagios, y cuando vemos 80 son en una misma unidad. Entonces es mentiroso, porque los contagios de verdad fueron 20. Entonces, en definitiva, hay que valorar a la ciudad, hay que valorar a la región de Magallanes, y hay que hacer un análisis de verdad de cómo detener el contagio, pero en las labores de faena masiva. Ahora, en relación a lo que señalaba en cuanto a al peso o no de las autoridades regionales, de los parlamentarios, incluso cuando uno se lo ha comentado, al menos a las autoridades regionales, señalan que bueno, que sí, que siempre se les toma el parecer. Entonces, ¿cuál es la lectura que uno hace de eso? O sea, si es verdad que siempre se les toma el parecer, hay dos lecturas posibles nomás. Una, que simplemente dicen cualquier cosa, o derechamente que, perdónenme que lo digo en estas palabras, que no los pescan. Pero ahí depende de cada uno hacerse oír, porque la verdad de las cosas es que si lo que van a hacer es simplemente mandar un oficio, como hace un tiempo atrás cuando cercenaron el horario de funcionamiento de los restaurantes, que yo hice una crítica bastante fuerte, algunos parlamentarios, y hubo alguien que me llamó y me dijo, oye, momento, sabes que nosotros mandamos un oficio, pero el oficio, el único que se enteró fue el que lo emitió, la que lo emitió en realidad, y el que le llegó. Pero la verdad que si el que le llegó no lo leyó o no lo quiso tomar en cuenta, si eso no va apoyado por a lo menos una, no voy a hablar de campaña comunicacional, pero a lo menos por un apoyo de prensa, perdóneme, pero eso no va a tener ningún efecto. Porque en definitiva esas consultas podrán ser consultas de buena crianza, podrán ser consultas por deferencia, pero una decisión tomada en Santiago, si no va apoyada por si no va apoyada fuertemente por la prensa, sobre todo por la prensa local, y que haga sentir la voz de Magallanes, no va a tener ningún efecto. Ahora, en la escritura, ¿cierto?, en el desarrollo de la nueva constitución de nuestro país, del que usted espera ser uno, ¿cierto?, de los 155 que esté en esa responsabilidad, tremenda responsabilidad por lo demás, que tiene que ver con lo que viene para nuestro país en muchos años, ¿cómo debiera
cambiarse en la Constitución este aspecto para que efectivamente se pueda organizar nuestro país de manera tal que se puedan considerar las particularidades regionales. Sí, eso, bueno, ese es un tema que yo lo he venido señalando desde el principio de la campaña, fuertemente, porque es uno de los ejes de mi campaña y creo que no soy el único por lo demás. Pero yo lo he venido señalando fuertemente desde el inicio de mi campaña. Se requiere lo que yo he llamado una regionalización efectiva. Porque no basta hablar de descentralización, si la descentralización puede ser cualquier cosa. De hecho, la Constitución dice, habla de descentralización y habla de desconcentración, pero en definitiva eso no se aplica. Lo que necesitamos es una regionalización efectiva, porque cuando se hizo la regionalización simplemente se cambió el modelo de administración de 25 provincias, en su momento a 12 regiones más un área metropolitana. Ahora se agregaron otras pocas. Pero el modelo sigue siendo centralista. Todas las decisiones se toman en Santiago y lo que opine o deje de opinar una región se toma bastante poco en cuenta. Yo he planteado que en una nueva constitución tiene que haber una mayor autonomía, derechamente, tiene que haber una mayor autonomía a las comunas extremas, a las comunas, no digo comunas, a las regiones extremas, vale decir Magallanes y Arica y Parinacota por un lado, y a la región de Aysén por su nivel de aislamiento, que curiosamente está más al norte, pero está incluso más aislada que nosotros mismos. Bueno, y las decisiones, o gran parte de las decisiones, deben tomarse en la región. Tiene que haber una mayor autonomía y para eso aprovechar la figura de los gobernadores regionales que también se van a elegir la próxima semana. Darle una mayor autonomía a los gobiernos regionales y de esa forma que se adopten decisiones con pleno conocimiento de la realidad regional. Eso lo hemos planteado. Hemos planteado que se requiere autonomía normativa, que se requiere autonomía tributaria y que se requiere autonomía económica. Autonomía normativa para que se adopten decisiones. No estoy hablando de Estado federal por si acaso. No, el país no está en condiciones de una federalización por ningún motivo. El país debe seguir siendo unitario, pero sí con un grado importante de autonomía a las regiones que ya señalé y tal vez a otras. Autonomía normativa, que exista atribuciones en las respectivas regiones, particularmente, y me voy a referir particularmente a la región de Magallanes, para adoptar varias decisiones que son erradas cuando se adoptan en el norte del país, cuando se adoptan en el centro del país. A modo de ejemplo, un gran ejemplo, para no nombrar las cuarentenas de ahora, que ya las tenemos recontra machacadas, pero el año 2011, no sé si tú te acuerdas perfectamente, la llamada crisis del gas, una pésima decisión tomada desde Santiago, con absoluto desconocimiento de la realidad regional, en que nadie tomó en cuenta que en el centro del país hay 2 a 3 meses de frío. Por lo tanto, el comportamiento del gas allá, que suba allá el gas, tiene un efecto, pero no tiene el efecto grave que habría tenido en el presupuesto de las familias magallánicas, en donde el gas es la base de la calefacción y donde el gas se ocupa noche y día, invierno y verano. Eso denota una grave desconexión entre las autoridades centrales y la autoridad, y no la autoridad, y la región, derechamente. Un desconocimiento absoluto de la realidad regional. Lo mismo ha pasado con las cuarentenas, lo estamos viendo y viviendo en este momento. De verdad, a mí me preocupa qué es lo que va a pasar con la gente, qué es lo que va a pasar con las pymes magallánicas con esta cuarentena. Es complejo si no hay decisiones justamente que puedan dar respuesta a las especificidades de cada una de las regiones, incluso de cada una de las comunas. Don Marcelo, agradecerle nuevamente esta conversación y venir aquí a Vox Populi 2021. Oh, yo te agradezco a ti, Soledad, y cuando tú quieras estamos a disposición, como siempre lo he dicho. Muchas gracias. Los invito a irnos a una pausa y volver inmediatamente con nuestro próximo invitado.